Bien, entonces tenemos la práctica número 6, circuitos eléctricos en corriente continua y leyes de Kirchhoff. Nuestros objetivos son los siguientes, ¿ya? Uno, resolver el circuito de la figura, este circuito que ustedes ven ahí, que seguramente lo tienen también en sus guías, ¿ya? Esta vez, pero midiendo. ¿Qué significa resolver el circuito? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues midiendo, ¿de acuerdo? Vamos a medir qué cosa, voltaje, corriente. Y el segundo de los objetivos es, aplicando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, también resolver el circuito. ¿A partir de qué información? Información acerca del voltaje que vamos a introducir nosotros en el circuito, los valores de R1, R2, R3 y R4. Es decir, para los objetivos 1 y 2, la misma información. Voltaje que yo voy a escoger que sea 10 volts. Ya, vamos a trabajar con 10 volts. Vamos a escoger a R1, R1 de la práctica de medida de resistencia eléctrica. A ver, todos nos pondremos de acuerdo, por favor. ¿Cuánto era R1? Yo tengo anotado acá y es 12 ohms. ¿Es cierto? A ver, 15. verifique. 12, ¿verdad? 12 ohms. Tenemos R2, 18, algo, ¿verdad? 18, 18,75. 75. R1 es 12 exactamente. Sí, es 12. Perfecto. Entonces, a R2 vamos a escoger 18,75. ¿Ya? R3, ¿cuánto era su valor? Algo así de 25. 71. 20. 25.71. Eco 25.71. Y finalmente, R4 era igual a 40.91. 40,91. Sí. Perfecto, entonces, estos son los datos que vamos a usar nosotros para los objetivos 1 y 2, ¿ya? Vamos a generar este circuito, vamos a armar este circuito, vamos a darle 10 volts a la fuente, vamos a escoger R1 una resistencia de 12, R2 1875, R3 15, o perdón, 2571, esto es 25, ¿no? 2571 ohms, y R4 40,91. ¿Está bien? Ahora, Sí. ¿qué dice el objetivo 1? Que nosotros resolvamos este circuito, pero midiendo, ¿de acuerdo? Midiendo. A partir de esta información, y una vez que hayamos cerrado el circuito, entonces tenemos que resolver el circuito. ¿Qué significa? Pues conocer el voltaje en cada una de las resistencias. Por eso dice midiendo voltajes. Midiendo hay que
obtener los voltajes en cada uno de los resistores, ¿ya? Y también medir la corriente eléctrica, que quiere decir cuánto es la corriente que circula por R1, cuánto es la corriente que circula por R2, por R3 y por R4. Entonces, una vez que tengamos esa información, vamos a completar la tabla que les muestro a continuación. Vamos a completar esta tabla, ¿ya? No se olviden que la información para ambas tablas es que el voltaje con el que estamos trabajando nosotros, el voltaje de la fuente es de 10 volts. Eso lo tenemos que dejar bien claro, ¿de acuerdo? 10 volts. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que anotar R1, R2, R3, R4, que ya hemos definido cuáles son, ¿de acuerdo? Esos mismos datos tenemos que trasladar a esta segunda tabla, ¿de acuerdo? ¿Eh? Entonces, todos los mismos datos aquí, con el dato del voltaje de 10 volts también anotado aquí arriba, ¿ya? Háganlo, por favor. Ahora, lo que midamos con el uso del amperímetro va a ser la corriente que circula por R1, lo anotamos acá, la corriente que circula por R2 acá, así sucesivamente. Acá los voltajes en cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Y finalmente esta cuarta columna, que es la potencia disipada en este resistor, que simplemente es el producto de estas dos columnas, es decir, esto es V de R1 por I de R1, ¿ya? Multiplicamos esas dos columnas y obtenemos esta otra columna. Entonces, P de R2 va a ser V de R2 por I de R2. Entonces, el producto de estas dos nos va a dar toditos estos valores, ¿ya? Ok. Entonces, el objetivo 1 termina con llenar esta matriz. ¿Está bien? Es muy importante, por favor, que lo hagan midiendo. Ahora, si ustedes se fijan, esta matriz es idéntica a la anterior, solo que la única información que ustedes esta vez conocen de entrada es la información del voltaje de la fuente y el valor de las resistencias, que son iguales a estas, ¿verdad? Igualitas a estas. Entonces, con la información del voltaje y las resistencias eléctricas, van a calcular las corrientes y los voltajes en cada uno de ellos, pues usando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Van a completar eso. Y finalmente, de la misma manera, multiplicando esto por esto, pues van a obtener esta nueva columna de datos. ¿Hay alguna duda? Perdón, Lisa, ¿puedes repetir lo último de la última tabla? Un poquito, no lo entendí. Ya, ok. Esta tabla es igual a la anterior, ¿cierto? Estos datos de resistencia son los mismos datos de resistencias porque es el mismo circuito. Entonces, todos estos datos los trasladan acá idénticamente. ¿De acuerdo? Con estos datos y este dato, ustedes van a resolver el circuito, este circuito, ¿para qué? Para hallar el voltaje de R1, ¿ya? Van a hallar el voltaje de R1 y la corriente que circula por esta resistencia. Lo mismo para toditas estas resistencias. El voltaje de R2, la corriente de R2,
el voltaje de R3, la corriente de R3, el voltaje de R4, la corriente de R4. ¿Y qué tienen que hacer con eso? Pues poner acá. ¿Cómo van a hallar eso? Ya no pues midiendo, ya no van a copiar eso. ¿Cómo hallan? Usando ¿qué? La ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Tienen que resolver a partir de los datos de voltaje R1, R2, R3 y R4 esa información. ¿Qué quiere decir? Completar estos datos y estos datos. ¿Ya? Entonces, digamos, por las leyes de Kirchhoff, ustedes van a obtener estas corrientes. Los voltajes ya los pueden obtener porque conocen la resistencia y la corriente, los voltajes los pueden obtener por la ley de Ohm, ¿no? V dice que es igual a I por R. V igual I por R. Entonces, estos pueden obtener a partir de estas dos columnas usando la ley de Ohm. En cambio, estas las pueden obtener usando las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En el objetivo 2, aplicar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para resolver este circuito. ¿Qué significa eso? Completar esta tabla al igual que hicieron con esta, solo que aquí no miden absolutamente nada, todo lo calculan. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta medición? ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a medir cada uno de estos valores? Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces solo tenemos que escoger los colores, darles en el simulador estos Rs, pero esto hay que medir. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Ya? ¿Cómo vamos a medir? A ver, como ejemplo, voy a decir cómo voy a medir el voltaje de R3, ¿ya? Como ejemplo, para que nos demos cuenta. Voy a agarrar el voltímetro, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Voy a agarrar el voltímetro. Este es el voltímetro. Tiene su pata positiva y la voy a conectar acá. El voltímetro tiene su pata negativa y lo conecto acá. ¿Está? Es decir, con las patas del voltímetro, entonces ponemos en los extremos del resistor R3, entonces esto me va a leer V de R3. Y debemos proceder igualito para cada uno de los resistores. A ver, por si las dudas, digamos, quisiera medir el voltaje de R1, entonces, ¿qué hago? Agarro el voltímetro y conecto sus patitas a los extremos del resistor. Directo conectamos a los extremos del resistor. Por supuesto, como esto es positivo y esto es negativo, este es el símbolo de una fuente, como ya sabemos, entonces la polaridad del voltímetro es esta. ¿Y esto qué me va a leer? Me va a leer V de R1. Vamos a proceder de esa manera a medir los voltajes en cada uno de los resistores. ¿Hay alguna duda? No, no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora vamos a medir la corriente. ¿Ya? Vamos a medir la corriente. Digamos, voy a medir la corriente que circula por R4. La corriente que circula por el resistor R4 es esta corriente, la que está viniendo por esta rama. Pero también es la que ha pasado R4. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, esta corriente que está circulando por aquí
también es la corriente que circula por R4. Entonces, yo tengo que escoger algún sector de estos, abrir ese sector e introducir el amperímetro, que es nuestro instrumento para medir corriente. Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar y lo voy a meter acá porque tengo espacio, ¿de acuerdo? Entonces, acá, con un color distinto, pues yo introduzco el amperímetro, ¿ya? Lo hice mal. Aquí lo voy a hacer mejor. Listo. Entonces, hemos abierto el circuito y hemos metido, el amperímetro. ¿De acuerdo? Por supuesto, el amperímetro tiene sus patitas, pues, ¿no? Tiene sus patitas. ¿Ya? Esas sus patitas se conectan a las partes abiertas del circuito. Quiere decir, esta parte de aquí ya no existe. Esta parte termina aquí y empieza otra vez a este lado. Aquí hemos metido en medio el amperímetro. Ahora, ¿cuál debe ser su polaridad? De igual forma, como es el positivo, 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 este debe ser el positivo. Siempre a partir de la fuente, del positivo de la fuente y moviéndonos a través del circuito para identificar la polaridad. Esto a mí me va a medir la corriente que va a circular por R4. ¿Ah? A ver, por ejemplo, quisiera medir la corriente que circula por R3. ¿Qué haría? ¿Alguien me puede decir? No, nadie. Perfecto. Entonces yo tengo dos lugares, porque la corriente que vaya a circular por R3 está circulando por aquí, ¿verdad? Esa corriente es la misma que circula por aquí y es la misma que está circulando por este sector. Entonces yo no puedo romper el resistor, pero como estos son conectores, son cables, aquí o aquí puedo abrir, ¿verdad? Para medir la corriente que circula por R3. En el supuesto en el que yo abra esto, entonces, ¿qué hago? Aquí voy a introducir el amperímetro. ¿Verdad? Ahí metemos el amperímetro con su respectiva polaridad, ¿verdad? Aquí conecto yo directamente acá y directamente acá. Este es el amperímetro. ¿Qué polaridad? Por el mismo criterio, esta sería su polaridad positiva y esta su negativa. Esta me va a medir, ¿qué cosa? I de R3. Entonces, no se olviden, para medir la corriente, el amperímetro necesita introducirse dentro del circuito, en la rama donde justo queremos saber cuál es el valor de la corriente. No es como el voltímetro, ¿verdad? El voltímetro mide diferencias de potencial, entonces yo agarro un punto, agarro otro punto y mido la diferencia de potencial entre dos puntos. En cambio, la corriente, para que el instrumento mide, esa corriente que nosotros deseamos medir también debe pasar por el instrumento. Por eso es que se abre ese sector y se introduce el instrumento para que la corriente que mida sea justo la corriente que deseamos medir. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos a proceder entonces de esa manera para obtener los valores de corriente por cada uno de los resistores. Entonces, si no tienen ninguna duda, pasaríamos directo a
al simulador. Bien, ya conocen el simulador. Ahí está nuestro simulador. Vamos a poner primero la fuente. Ahí está. Lo vamos a girar para que esté igual como en nuestro problema. ¿Verdad? Ahí está. Ahora vamos a arrastrar esto. Conectamos ahí y acá. Otro alambrito. Perfecto. Y luego ponemos otro conector. Otro conector. Otro conector. Parece complicado, pero no es. Seguramente ustedes ya han estado jugando con esto, ¿verdad? Entonces, voy a poner otro alambrito para que sea como en nuestra figura. Otra vez, otro conectorcito ahí. Y aquí entrarían los resistores. No, me he adelantado, ¿verdad? Perfecto. Esto tengo que cortar y meter acá el resistor. Pero voy a poner, esto tengo que cortar. Lo voy a unir de esta forma y para que se vea bonito, ¿no? Entonces, aquí entrará el primer resistor. Perfecto. Tenemos que darle valor a este resistor. ¿Cuánto era? 12, creo. Sí, es 12. Sí, Lisa. 12, perfecto, ahí está, nuestro resistor de 12. Tenemos que darle voltaje de ¿cuánto? 10, ¿no? Perfecto, aquí va a entrar el segundo resistor. Perfecto, ¿cuánto debemos darle? 18.75. 18, 75. vamos. 18.75. 18,75. Sí. No me está permitiendo mover de esa forma. Le pondremos 18,5, ¿está bien? Sí, Lisa. Sí. Ya, entonces, por favor, modifiquen 18,5. ¿Cuánto era este? 25.71. 25,71. Creo que no vamos a poder darle eso. 25,71. Creo que no. 25,5. ¿Está bien? Sí. Ok, el otro entra aquí. ¿Cuánto tenemos que darle? 40,91. 41, ¿está bien?
Sí. Ok, entonces lo único que falta es completar nuestro circuito. Esto lo voy a poner aquí. Otro alambrito aquí. Luego otros 2 alambres más. Aquí. Aquí. Uno más acá. Uno más. Listo. Ahí está. Y miren, ya comienza a circular la corriente. ¿De acuerdo? Se ha cerrado el circuito y ya está listo, completamente armado. Entonces, vamos a empezar con medidas de voltaje, ¿ya? Vamos a agarrar el voltímetro, lo vamos a poner en algún lugar y empezamos a medir. El positivo, aquí. El negativo, ahí. Justo en las zonas, ¿no? Listo. Ya tenemos voltaje en la fuente 10 volts, entonces 1,88 volts es VDR1. Esto es R1, ¿no? ¿Ya han anotado? Sí, Lisan. Entonces, ¿este es R2? R3 es. A R3. Entonces, aquí está. Este es R2. 1,68 volts. 1,68 volts también, o sea que los dos tienen el mismo voltaje, como deberíamos esperar, están conectados en paralelo. Ahora nos falta el VDR4. 6,43 volts. Ya hemos completado los voltajes, ¿verdad? Sí, sí, Lisan. Ok, guardamos entonces el voltímetro y ahora traemos el amperímetro. Vamos a empezar midiendo la corriente que circula por este sector. Para eso, la corriente que circula por aquí, si ustedes se fijan, es la misma que circula por aquí, la misma que circula por allá. Por eso lo he dejado el indicador de corriente. Entonces, voy a abrir este sector, ¿ya? Voy a abrir, perdón, clic, abrimos, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer es meter el instrumento. Entonces, conecto a un extremo, conecto al otro y listo. 0,16 amperes. Y de R1, ¿verdad? Sí, Lisan. Entonces, sacamos de ahí, volvemos a conectar. ¿Ah? Eso. ¿Ah? Ahora, ¿dónde tengo que conectar? ¿Cuál de este es R2? ¿Este? El de arriba, Inge. ¿Este es R2? Ok, Sí. vamos a medir la corriente que circula por R2. Fíjense, por favor, que la corriente que viene por acá se está dividiendo en dos, una que va hacia arriba y una que va hacia abajo. ¿Cuál es la que tenemos que medir? ¿La que va por arriba? Sí. Entonces yo voy a abrir esto, ¿está bien? Hacemos clic, abrimos y metemos ahí el amperímetro. Conectamos y listo. Ahí está. Esa es la corriente que circula por R2, 0,09 amperes. Abrimos, sacamos el amperímetro, conectamos nuevamente o otra vez se ha cerrado.
Y ahora díganme, ¿dónde puedo meter yo ahora el amperímetro para medir la corriente que circula por R3? ¿Dónde? Puede ser que abra aquí o no. Sí, Pero, ¿y aquí no funcionará? también También. También. También funciona, ¿verdad? O no, vamos a verificar ya, porque como estamos haciendo el experimento, nada nos cuesta. Primero voy a abrir esto, ¿ya? Abrimos eso, conectamos, ¿de acuerdo? Y ahí está. La corriente que circula por este sería 0,07 amperes. Listo. Abrimos, sacamos este instrumento, lo trasladamos acá. Eso. Y solo porque nos gusta experimentar, vamos a cambiar de lugar. Ahí está, ¿ves? No ha pasado nada, es exactamente la misma. ¿Mm? Listo, esa es la corriente que circula por R3. Entonces, una vez que hemos medido, sacamos el instrumento, lo llevamos a algún otro lado y cerramos el mismo, ¿no? Pic. Listo. Ahora, ¿dónde pondríamos? A ver, alguien que me diga. Después de la corriente 4. Es decir, aquí, 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 ¿dónde? Donde primero señaló, bueno, puede ser en cualquier lado. En cualquiera de los tres lugares. Ah, perfecto. ¿Qué tal si abrimos esto? Entonces, pam, pam. Listo. Esta corriente es la misma que circula por este resistor. 0,16 amperes. ¿Han anotado, no? Sí. Listo. Entonces, ya está listo. Ya no necesitamos... y volvemos a nuestro... Entonces, ya hemos completado esta matriz. Bueno, lo único que falta es que ustedes multipliquen esta columna por esta columna para obtener potencias de disipación en las resistencias. Con lo que ya tendrían resuelto el objetivo 1, que dice resolver este circuito, pero midiendo. Entonces, completaron, ese es el objetivo 1. El objetivo 2 es complete esto a partir de los datos. ¿Cuáles son los datos? Voltaje en la fuente, 10 volts. Resistencia R1, 12. Resistencia R2, 18,5. Resistencia R3, 25, ¿cuánto? 25.5. 25,5. ¿Y resistencia 4? 41. 41. 41. Sí, 41. Sí. Perfecto. No se olviden que esos mismos datos son los datos de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, Lisa. Solo que ahora estas corrientes las van a obtener ustedes usando las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? A ver, por ejemplo, una de las leyes de Kirchhoff, ¿qué dice? Es algo muy elemental, se llama la ley de nodos. Esta era la corriente que circulaba por R1, ¿no? Entonces, I de R1. Así estaba viniendo I de R1. Pues, como ustedes se han fijado, se ha dividido en dos la corriente que va a circular por R2, pero también la corriente que va a circular por R3.
Kirchhoff dice que las cocientes que ingresan deben ser iguales a las cocientes que salen de un nodo. Entonces, I de R1 es igual a I de R2 más I de R3. ¿Cierto? Por ejemplo, es lo que les digo, ya hay que escribir las ecuaciones que salen como resultado de aplicar las leyes de Kirchhoff, resolver ese sistema de ecuaciones y hallar las cocientes, ¿ya? Una vez que ustedes han hallado las cocientes que circulan por cada uno de ellos y han anotado, el producto de esto por esto, pues me permite obtener B, porque eso es lo que dice la ley de Ohm, ¿no? R por I. Entonces, R1 por I de R1 es voltaje de R1. Y así multiplico todos y obtengo este dato, este dato, este dato. Ya tengo estas tres columnas. Esta se obtiene igual que arriba multiplicando esta por aquella. ¿Verdad? Entonces ya está, ya está, ya está, ya está. Y esos serían los dos objetivos para esta práctica. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Ok, entonces tienen todo el material, por favor, adelante, ¿ya? Cualquier consulta, ya saben que pueden escribir directamente al grupo, ¿ya?